de tomar medidas o medir objetos o magnitudes, pues tenemos diferentes instrumentos de medida. En ese ejercicio tenemos varios. Tenemos una regla, la típica regla graduada de plástico, una cinta métrica, un cronómetro, un termómetro, una balanza, un calibre y un manómetro. Bueno, pues vamos a ir viendo objetos y vamos a ir asociando a cuál de estos instrumentos de medida hay que asociarlo o con qué instrumento de medida podemos realizar pues la medición del objeto o la magnitud que queramos. Bueno, no me enrollo más y empiezo. Por ejemplo, medir, por ejemplo, si hay fiebre, ¿no? Fiebre o la temperatura del cuerpo, ¿no? Bueno, pues fácil, ¿no? Para medir esto no tenemos más que, lo voy a asociar así, con la roja. Bueno, pues utilizaríamos el termómetro, ¿eh? ¿De acuerdo? Venga, seguimos. Si por ejemplo queremos hacer, qué sé yo, la anchura de un tornillo. La anchura de la cabeza de un tornillo. Hombre, pues la anchura de la cabeza de un tornillo es una medida que requiere pues, precisión, porque esa cabeza luego se aloja en una determinada ubicación, ¿no? En el material. Cuando se atornilla, pues es una medida de bastante precisión. Para eso se utiliza un elemento que se llama el calibre, ¿eh? El calibre, que hay diferentes tipos de calibre. Está el de pie de rey, que es como si fuese una especie de L, ¿no? Que tiene una apertura. Hay otro que es para diámetros, pero en general el calibre se utiliza para ese tipo de mediciones de precisión. Va hasta la décima del milímetro. Tiene una rueda, digamos, que se aproxima milímetro a milímetro de forma muy, entre comillas, vasta, porque son medidas muy pequeñas, y una vez que se posiciona y que aprietas la medida que tú quieres tomar, tienes una segunda rueda que va haciendo generalmente como un cri-cri, la vas girando poco a poco hasta que ya no gira más y te da milímetros y décimas de milímetro, ¿no? Venga, si queremos medir, por ejemplo, la longitud de una pared, en este caso, para medir la longitud de una pared, podríamos utilizar la cinta métrica, ¿eh? Con una cinta métrica, las hay de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, son bastante flexibles y permiten hacer una medición pues bastante buena, ¿eh? De esa longitud. Para medir, por ejemplo, una cantidad de azúcar en una receta, bueno, pues en este caso es el típico instrumento de medida que se utiliza mucho en cocinas, también en laboratorios, para medir pesos de sustancias que estemos utilizando, ¿no? En este caso sería la balanza, ¿eh? ¿De acuerdo? Para medir el tiempo en una carrera, por ejemplo, de 100 metros, en gimnasia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a utilizar? Hombre, pues el típico instrumento no se utiliza un reloj normal, se utiliza un cronómetro, además suelen ser algunos de bastante precisión, pueden registrar varios tiempos, van hasta la centésima,
y hay algunos que son muy profesionales. Hay algunos que son muy básicos, pero los hay muy profesionales, sobre todo en temas de olimpiadas y demás, ¿vale? Y digamos carreras o competiciones oficiales, ¿no? Otra medición que podríamos tener, o otro elemento a medir, sería la presión de un líquido, ¿no? En un contenedor, en un laboratorio. Bueno, pues ¿cuál es el elemento que utilizaríamos? Para medir presiones de un líquido contenido en un depósito o en un recipiente, también para medir no solo líquidos, sino también gases, por ejemplo, utilizamos el manómetro. Manómetro, que lo voy a asociar aquí. Y para medir una distancia entre vértices de, por ejemplo, una figura geométrica que estemos trabajando en mate, pues podríamos utilizar la regla. La regla la podríamos utilizar, que es la típica regla pues que podemos tener, pues puede ser una escuadra, cartabón o la regla recta, que está dividida en milímetros, ¿no? Es el instrumento adecuado. ¿De acuerdo? No solo en el uso, del instrumento, sino el propio instrumento tiene abre un error, ¿no? Es decir, aquí surge un error en la medida. ¿Y de dónde viene el error en la medida? Pues hay dos elementos. Básicamente, en esas medidas que son directas porque estoy utilizando un instrumento, o puede venir del propio instrumento porque es una regla que igual pues, no está del todo bien definida, ¿no? Los números, las distancias, o es un termómetro, pues como se suele decir, ¿no? Un poco de juguete, ¿no? Dentro de cada tipo de instrumento los hay de más precisión o menos precisión, ¿no? Entonces aquí va a haber un concepto de más o menos precisión en el instrumento de medida, ¿de acuerdo? Y luego hay otro error que nace del propio uso, ¿no? Voy a poner aquí uso, que es que aunque el instrumento sea muy preciso, yo puedo cometer errores en el uso, usándolo inadecuadamente o haciendo una lectura incorrecta, y eso generaría también un error.